Familia Ebenecer, hermanos y amigos, bendiciones. El libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 6 al 10, nos dice de la siguiente manera: Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio, guiados conforme a su voluntad. Entender la voluntad de Dios es un asunto desesperadamente importante para cada cristiano que procura agradar a Dios. Anhelamos saber qué quiere Dios para nuestras vidas. A menudo nos preguntamos: ¿estoy haciendo lo que el Señor quiere que haga en este tiempo de mi vida? ¿Estoy como líder sirviendo de acuerdo a la voluntad y propósito de Dios para mí? Otros se pueden llegar a preguntar: ¿cuál es la voluntad de Dios en mi trabajo, mis estudios, mi carrera, mis proyecciones? ¿Esta persona con la que deseo casarme está en la voluntad de Dios para mí? Mis amados, todas estas y otras inquietudes son valederas, y para cada una de ellas Dios tiene una respuesta que darnos. Porque Dios quiere verlo a usted y quiere verme a mí bendecido, prosperado, en victoria y confesando su nombre con la paz en el corazón de saber que estamos en la ruta y en el momento oportuno y correcto de lo que Él ha trazado para ti y para mí. Dios no es un Dios de casualidades. Dios es un Dios de propósitos. Por eso es tan importante que nosotros cada día, a cada momento, nos inclinemos ante Él y le busquemos. Estas preguntas que presionan nuestras mentes y emociones necesitan la guianza que sea segura para nuestras vidas. Y nos preguntamos entonces: ¿quién y dónde podemos encontrar esa orientación segura? El que no conoce a Cristo va a muchas fuentes, busca un consejo que en ocasiones no es el más indicado. Reciben ayuda que puede ser transitoria, que puede ser una ayuda que no siempre les va a dejar satisfechos ni les va a ayudar a encontrar lo que están buscando. Pero nosotros, como cristianos, debemos buscar la guianza en la fuente correcta, que es la palabra del Señor, que ilumina nuestro entendimiento y siempre nos lleva por el camino que es correcto. Pero no solamente debemos buscar esa guianza en la palabra, sino también en la intimidad con Dios por medio de la oración. Porque cuando tú y yo entramos en ese tiempo de soledad, de privacidad con el Señor del cielo y de la tierra, y hacemos lo que la palabra nos dice, que entremos en nuestro cuarto y cerremos la puerta y hablemos con nuestro Padre que está en privado, y el que nos oye allí en privado, el que conoce tu corazón y mi corazón, el que conoce tus inquietudes y tus cargas, aquel a quien tú vas y derramas tu alma, querida iglesia, querido hermano, amigo, pastor, líder, a Él no se le escapa nada para tu vida, y entonces Él va a traer una respuesta y te va a recompensar en público. Es buscando la guianza del Espíritu Santo.
Antes de partir Jesús de esta tierra, le dijo a sus discípulos: no los voy a dejar solos, voy a rogar al Padre para que envíe al Espíritu Santo, el cual no va a hablar por su propia cuenta, sino que tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso es clave para la vida tuya y la vida mía. Todo el tiempo, 24 horas al día, desde que tú recibiste a Jesucristo y el Espíritu Santo te selló, está morando en ti, está morando en mí, y Él es el guiador que está dispuesto a ayudarte a frenar y hacer cosas con tu vida, en tu vida y a través de tu vida, que te pueden sorprender si no lo contristas. Porque muchos de nosotros no tenemos la guianza del Espíritu, porque por causa del pecado hemos contristado al Espíritu Santo, y Pablo nos enseña: no contristéis al Espíritu Santo con el que fuisteis sellados. No hay una cosa que sea más incómoda para Dios que el pecado. No hay una cosa que ofenda más su santidad. Cuando nosotros pecamos, albergamos ese pecado y lo dejamos como si nada hubiese acontecido. De ahí que la exhortación que Juan hace en su primera epístola a la iglesia es que si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar, para limpiar. Es decir, Él quiere que nuestra vía de comunicación para poder recibir su guianza esté limpia, sin obstrucciones, y tanto tú como yo podamos tener libre entrada, comunión tranquila, sin perturbación en nuestra conciencia. David conocía muy bien estos principios. Y David nos dice a nosotros, mis queridos hermanos, que Él se deleitaba y nos invita a deleitarnos en hacer la voluntad del Señor y en estar gobernados por la ley de Dios. Cuando inclinamos nuestro corazón a sus mandamientos, experimentamos una profunda satisfacción en su presencia. Escuchemos la voz de Dios en el Salmo 40, versículos 6 al 8, cuando proféticamente este siervo de Dios está dando alabanza a Dios por la liberación divina que ha recibido, y dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo. En el libro, en el rollo del libro está escrito de mí. Está hablando del Señor. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Otras versiones dice: el hacer tu voluntad me deleito. ¿Sabe, mi amado? Hechos, el capítulo 16, versículos 6 al 10, nos enseña cómo aún para predicar la palabra del Señor necesitamos su guianza. Es increíble, porque hay un mandato que es de acuerdo a la voluntad absoluta del Señor, de ir y predicar el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y en la Gran Comisión encontramos que el mandato de la iglesia es ir y hacer discípulos a todas las naciones, predicándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que el mismo Dios del cielo, a través de la iglesia, a través de los apóstoles y el mismo Jesucristo nos enseñó. Y aquí Pablo está iniciando su segundo viaje misionero, acompañado por un nuevo equipo, Silas y Lucas, ya que Bernabé se ha quedado para cumplir con otras funciones del reino. Este pasaje maravilloso nos muestra que en la mente del apóstol Pablo, como en la mente tuya y mía muchas veces, él tenía pensado una agenda, y en su agenda de viaje Dios irrumpe para cambiarla de forma sorpresiva. Ellos se han entregado al Señor como un sacrificio agradable al servicio de Él.
Y quizás tú y yo tenemos muchos planes para hacer, y los planes que tenemos para hacer están motivados por una sana intención y tú los ves muy ceñidos a lo que realmente consideras que hay que hacer. Pero ten cuidado, porque si no hemos consultado con el Señor, si no hemos buscado su guianza, podemos estar desconectados de su voluntad. Y Dios quiere que tanto tú como yo nos mantengamos conectados con el Espíritu de Dios, con su palabra, con su guianza, para que así veamos la abundancia cuando se cumpla lo que Él quiere hacer en su tiempo, en el momento indicado. Esa bendición va a sobreabundar sobre tu vida y la vida de otros. Dios, mis queridos hermanos, tiene toda potestad para decirnos lo que Él quiere hacer. Y como tiene toda potestad, cuando tú tienes un plan, Dios dice, no es lo mío. Y ahí es cuando tú y yo debemos tener una actitud para que el propósito de Dios se dé. Miremos en primer lugar cómo estos hombres, llenos del Espíritu Santo, que habían orado y ayunado, no sabemos qué más le pidieron al Señor, no sabemos lo que el Señor quería hacer en ese momento, ni ellos lo sabían. Pero la iglesia de Antioquía había orado, había ministrado, el Espíritu Santo organizaba las cosas, pero siempre hay que tener ese cuidado porque el Espíritu, Él es muy especial y su guianza es muy precisa para lo que Él quiere hacer. Nunca olvidemos que no nos pertenecemos. Le pertenecemos al Señor. Nunca olvidemos que desde el día que Dios nos llamó y arrebató nuestras almas del reino de las tinieblas y nos trajo al reino de la luz, tú ya tienes un dueño que es eterno y las ovejas del Señor nadie las arrebata de sus manos. Cumplirle a Él es, mi querido hermano, el privilegio más grande. Servirle a Él es el privilegio supremo que un hombre pueda tener. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a su servicio, hay tres cosas que se deben dar. Primero, debemos aprender a obedecer su voluntad. Segundo, debemos estar comprometidos con su voluntad. Y tercero, pase lo que pase, debemos deleitarnos en su voluntad. Cuando esto se da, hermano, debemos también pensar que Dios no quiere recibirte ni a ti ni a mí a medias. Él quiere una entrega de parte tuya y de parte mía sin reservas. Si tú te entregas a medias, pues a medias serás bendecido. Los que están a tu lado van a ver una bendición a medias y siempre van a estar pensando y preguntándose, aquí falta algo. Para que haya un fuerte mover de Dios en la vida nuestra, en la vida de nuestras congregaciones y en medio de la humanidad, se necesitan hombres que estén consagrados 100% en las manos del Señor. El Señor quiere voluntades rendidas a Él en obediencia, aun cuando las cosas que Dios dice no tienen sentido para nosotros. ¿Y cuántas cosas nos habrá dicho el Señor que nosotros decimos, eso para mí no tiene sentido que lo haga? ¿Cuántas anécdotas, testimonios de cosas que Dios ha tocado en el profundo de nuestro corazón y nosotros decimos, pero esto ¿por qué? Si yo tengo ese derecho. Pues los siervos de Dios hemos cedido todos nuestros derechos en las manos del Señor. Tú eres un siervo de Dios, Él va a definir absolutamente todo, como lo hizo con estos varones. Pablo y Silas se rindieron a la guianza del Señor y conocieron su voluntad, y al conocer su voluntad, en primer lugar, obedecen esa voluntad. Y es un caso exquisito, maravilloso, que nos llena de confianza y seguridad.
Ver, hermanos, cómo el Espíritu Santo interviene en la obra misionera. Y al intervenir en la obra misionera, interviene en la vida de 2, 3 hombres, Pablo, Silas, Lucas, pero no solamente en ellos, interviene en la vida de todas las familias a quienes el Señor en ese momento no permitió que Pablo hablara, les prohibió y les impidió hablar en Asia la palabra. En la soberanía de Dios en el evangelismo. Y alguien que no esté conociendo lo que es Dios y quién es Dios dirá, pero es que Dios hace excepción de personas. No, los propósitos de Dios son otros. Las cosas que Dios tiene son diferentes, ¿sabes? En la soberanía de Dios, en el Evangelio, Él tiene que ordenar silencio muchas veces y nosotros tenemos que estar atentos a esa guianza, ser sensibles. Y hay momentos en que el Señor impide, que es interrumpe, detiene, para que nosotros podamos hacer todo de tal manera que su plan no vaya a ser trastornado ni el enemigo gane ventajas. Hay una estrategia que es soberana. Miremos por un momento al profeta Isaías y escuchemos la voz de Dios a través de él cuando nos dice en el capítulo 55, versículos 8 y 9, palabras con un contenido de sabiduría y con un contenido que van derrumbando lo que tú y yo muchas veces tenemos allí porque creemos, somos autosuficientes, creemos que no las conocemos todas, que no las sabemos todas y creemos que así se deben hacer las cosas. Y mientras el Espíritu no controle tu mente y mi mente, vamos a estar muy limitados y vamos a limitar el pueblo del Señor. Y el Señor nos está diciendo lo siguiente, mis queridos hermanos, el verso 8 y 9 del capítulo 55 de Isaías: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Estrategia soberana. Dios quería que ellos fueran a Europa y no lo sabían. No hay tiempo que perder. Asia era un corredor por donde pasar y al final del corredor estaba Troas y el mar Egeo. Es decir, más allá de la punta de la nariz de Silas y de Pablo y de Lucas estaba lo que Dios iba a hacer. Algo grande. Si usted piensa en pequeño va a actuar. Si pensamos en grande y creemos que los propósitos de Dios son macros y que nos ha hecho parte de esos propósitos y que Él quiere que tu mentalidad cambie, Él quiere que tu forma de ver las cosas cambie, que no te limites, que no te estanques, sino que pienses a lo alto, como lo dice la palabra. Los pensamientos, los propósitos de Dios son más altos que los nuestros, mis queridos hermanos. Cuando nos atrevemos a creerle así a Dios, nuestra familia va a vivir más alto, nuestros hijos van a tener cosas más altas y más grandes, no por orgullo, sino porque el Dios del cielo los va a poner muy en alto. Nuestras iglesias van a seguir avanzando, nuestras vidas en el trabajo y en lo que Dios quiere darnos va a cambiar, pero necesitamos es que tú y yo aprendamos a pensar de acuerdo a lo que Dios piensa, y Dios siempre piensa mejor que tú y que yo. Y hay que escudriñar la palabra, hay que escudriñar lo que Dios dice, hay que escudriñar lo que Dios quiere, hay que dar a Dios el derecho. Y Dios se toma el tiempo. Cuando tú y yo muchas veces estamos frustrados, sin respuestas, sin saber qué hacer, cuando estemos detenidos en algún lugar, es porque Dios está llamando nuestra atención, porque Él va a moverse, pero no quiere que te quedes quieto ni solo, sino que Él quiere que te muevas con Él. Qué interesante. Cuando Moisés
estuvo con el pueblo, al frente del pueblo, y hubo un momento en que Dios le dice a Moisés, estaban en cierta parte del desierto, basta ya, mucho tiempo tienen de estar aquí, muévanse. Dios siempre viene, mi querido hermano, con una noticia que nos puede sorprender ya. Estás muy cómodo. Recuerda que Dios te puede mover en cualquier momento. Recuerda que Dios puede hablar en cualquier momento. Recuerda que Dios va a traer su voz a tu corazón y Él espera que tú, mi querido hermano, no resistas su tiempo, sino que le digas a Dios, aquí estoy. Dios quiere que miremos a través de los cristales de la oración, a través de los cristales de su palabra, a través del cristal de la obediencia y del consejo divino, porque así es como nosotros seguiremos adelante. Si tú miras a través del cristal del acomodamiento, de la quietud, de no hacer nada, de estar allí con lo que ya tengo, lo que yo quería, pues mi hermano, se limitó, se acabó y Dios sigue hacia adelante, y el que se queda en la vera del camino no está estancado, está atrasado. Y Dios no quiere que su pueblo se atrase. Dios no quiere ver un cristiano atrasado. Dios lo quiere ver a usted nivelado, caminando al lado del Señor, tomado de la mano del Señor. Dios me quiere ver así. Dios quiere que yo le escuche y que me deje guiar, que no sea como el caballo ni como el mulo sin entendimiento, que si no he sido sujetado con un cabestro, entonces no voy a entender lo que Dios quiere que haga. Y sabe, mi hermano, esto de buscar la guianza del Señor es un acto de fe y de confianza en Dios. Les aseguro que no hay nadie que pueda guiar su vida mejor que lo que Dios puede guiársela. Mi vida no la sé guiar si no es por el Espíritu Santo de Dios. Cuando los cristianos están derrotados, fracasados en la vera del camino, muchas veces tenemos que mirar y preguntar, ¿por qué llegó hasta este punto? ¿Por qué no siguió buscando? ¿Qué le sucedió? Pensó que podía hacer las cosas mejor que el Señor. Se frustraron algunos porque Dios no les respondió como ellos querían, porque tuvieron experiencias dolorosas, porque alguien vino y les aconsejó y les desvió del camino que Dios les había trazado. Pero hay un Dios en los cielos que te ama. Vuelve a Él si te apartaste. Vuelve al dador de la vida si le dejaste. Tómate de Él y empieza a buscar su guianza para que compruebes que la voluntad del Señor es lo mejor para nuestra vida. Y esperar su guianza muchas veces, mi querido hermano, no es tan fácil, ¿sabe? Porque hay que aprender a esperar pacientemente. David dijo en más de una ocasión, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi voz. Y somos tan impacientes que decimos orar al hecho de ir y hablar y no esperar lo que Dios dice. Usted y yo, cuando oremos de verdad, tenemos que ir y estar ahí y esperar. ¿Qué me vas a decir? Y si no dice nada, bueno, yo esperaré, yo voy a esperar. Así hicieron estos hombres, esperaron el tiempo de Dios. Dios en silencio, no van a abrir la boca, no van a hacer nada. Sabe, hermano, hay que aprender a guardar silencio en la presencia del Señor. Guarda silencio ante Jehová, espera en Él, confía en Él y Él hará. Es lo correcto, pero no siempre es lo más fácil. Y aprendamos que obedecer a Dios en muchas ocasiones duele, porque negarte a ti mismo es doloroso. Porque no hacer lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere, es algo que fastidia a veces, que lastima. A veces el silencio de Dios nos hace sentir cosas en nuestro corazón que si no se las llevamos al Señor, el enemigo puede usarlas para perturbarnos. Pero saben, mis queridos hermanos, esto es tan hermoso que cuando estos hombres están así, en estas condiciones, y están obedeciendo lo que Dios les ha dicho, quédense quietos. Hay un trato con el carácter.
Cuando Dios te dice quédate callado y quieto y no avances en este momento, es un trato con tu ego y con mi ego. Es la forma que el Señor está pausándote para luego darte el visto bueno y que tú puedas avanzar. Y en segundo lugar, vemos a estos hombres no solamente obedeciendo la voluntad del Señor, sino el compromiso con su voluntad. En ese esperar, siempre, mi querido hermano, viene el Señor y habla. Porque en quietud y en reposo está el corazón. Y este compromiso es impresionante porque en esa quietud y en ese reposo se le mostró a Pablo una visión de noche. Si tú andas corriendo de un lado para otro, ¿qué tiempo tienes para escuchar, para obtener una visión? La gente apresurada, la gente que vive de lo urgente, no tiene tiempo para escuchar a Dios. He visto gente en todas las congregaciones, van de un lado a otro, nunca tienen tiempo para sentarse y reposar su alma en el Señor y aún así quieren tener una guianza perfecta y como no logran tener esa guianza de parte del Señor porque no la buscan, mis queridos, viven sobresaltados, algunos hasta sobregirados en los bancos porque no supieron esperar. Porque no le dieron la oportunidad a Dios que los aquietara. Aquíétate, espérale. Entonces viene la visión de Dios a la vida de aquellos hombres, específicamente a la vida del líder que es Pablo, y de noche él ve un varón macedonio que está en pie y rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ven. Es una visión que se da de noche y cuando ellos tienen esa visión, dice el apóstol Lucas aquí, que enseguida procuraron partir para Macedonia. No les importó que fuera de noche. No procrastinaron el obedecer la voluntad de Dios porque ya la guianza era específica. Ya se dieron cuenta que era Dios el que les estaba indicando el lugar y ya sabían que había que llegar allá, que había una necesidad profunda, que las almas estaban sedientas. No sabían específicamente con qué se iban a encontrar, pero ya Dios estaba diciendo, ya Dios estaba dando las directrices. Cuando a usted Dios le hable, hermano, si ya usted ve que es el tiempo, no lo deje para el después, porque mucha gente está dejando dormir el fuego de Dios en su corazón, se le apaga. ¿Y sabe por qué se le apaga? Se le apaga porque usted a veces no empieza a hacerlo inmediatamente. Si usted está tranquilo, orado y viene un pensamiento de Dios, escríbalo. Y si es una predicación, hágala. Y entonces enséñela, no deje siempre para después, y así hay muchos. Si Dios nos guía a ir a un hospital, si Dios nos guía a ir a una clínica, pues hermanos, movilicémonos en lo más que el Señor permita. Ellos era de noche e inmediatamente procuraron salir. Ellos estaban conociendo la voz de Dios. Nosotros tenemos que pedirle a Dios discernimiento para saber cuándo Él habla y cómo habla. Y era la voluntad de Dios que los estaba guiando a ellos y sabían que ese guiar de la voluntad de Dios en su vida era seguir caminando por fe. ¿Cuánto de nosotros caminamos es por vista? A todo le ponemos un pero, caminas por vista. Todo nos parece pesado, estamos caminando por vista. Vemos todos los obstáculos, tú ves por vista, vives por vista. El justo por su fe vivirá. Y ellos llegan a ese lugar, zarpan pues de Troas y vienen rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de ahí llegan a la ciudad de Filipo. Hermanos, alguien en estos días me decía, programé mi día de esta manera y no hice nada de lo que había programado. Dios me cambió los planes. Ese es Dios. Ese Dios que habla al corazón del que deja espacio para que Él hable.
Hermanos míos, aquí conocemos a estos hombres haciendo, y estos se mueven en el tiempo justo de Dios, y cuando nos movemos en el tiempo justo de Dios hay un mover sobrenatural de Él. Llegan a esta ciudad y empiezan a hablar de Jesucristo. A una orilla, están en la orilla de un río donde las mujeres van a orar, y hay una mujer importantísima, una mujer acaudalada, una mujer con un corazón sencillo al parecer. Empieza a escucharles y el Espíritu captura el corazón de Lidia, una vendedora de púrpura, una mujer socialmente de clase alta, conocida en un pueblo, en una ciudad. Esa es una estrategia grande para que penetre el Evangelio. Y ella escucha a Pablo, así la recibe al Señor. Y sabe, lo primero que hace es brindarles hospedaje en su casa. Qué experiencia tan amable, qué experiencia tan hermosa, qué experiencia tan exquisita para estos hombres que han viajado, para estos hombres que no saben ni dónde van a dormir, para estos hombres que la están luchando contra las fuerzas del mal, pero que saben que tienen un Dios todopoderoso a su lado. Y luego, hermanos míos, viene una experiencia que también va abriendo, hermano, la trocha para que el Evangelio siga llegando. Estos son pioneros del Evangelio en Filipo, y estos pioneros del Evangelio ven una muchacha que grita que ellos son hijos del Dios Altísimo, que son hombres de Dios, pero era la forma del enemigo crear contra ellos un caos, del enemigo hacer algo para que después ellos pudieran ser burlados y quizás el Evangelio desacreditado. Y Pablo, usando lo que Dios le ha dado, la autoridad espiritual y lleno del poder de Dios, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación y es el poder que derrumba los poderes, llega y echa fuera ese demonio de esa muchacha, un demonio de adivinación, y quienes la tenían a su cargo, sus amos, sacaban gran ganancia con ella. Y entonces ven que la fuente de su ganancia, el pecado que la dominaba a ella, que la esclavizaba, ahora ya no estaba en su vida, era libre. Ellos empiezan a armar las cosas y vienen y toman a Pablo y a Silas, mis queridos hermanos, después de que esa muchacha es libre, y empiezan ellos a sufrir cuando hacen la voluntad del Señor. Son perseguidos, son llevados presos y son azotados y los meten en el cepo de más adentro. ¿Cuántas personas han expresado: estoy tratando de acercarme más al Señor, pero ahora estoy sufriendo más? Estoy negándome a algo que antes me traía una gratificación temporal, pero ahora veo otros ataques contra mi vida. Nos exponemos al enemigo. Estoy siendo fiel con mis diezmos y mis ofrendas y estoy teniendo pruebas en mis finanzas. Estoy tratando que mis hijos sigan al Señor y estoy procurando ser ejemplo y oro por ellos, ayuno por ellos y a veces no veo lo que quiero. Lo importante no es lo que queramos nosotros, sino lo que Dios quiere para ellos. Y así seguimos con una lista que se vuelve interminable porque no hemos comprendido, hermanos, que nosotros no somos de este mundo, sino que le pertenecemos a Jesús. Que tú y yo, hermano mío, somos especial tesoro para el Señor, y que las fuerzas del mal, las tinieblas que tienen cautiva a la humanidad, aquellos que viven sin Jesucristo y están dominados por sus pasiones y por demonios que actúan muchas veces a través de sus vidas,
Ellos se van a levantar contra todo lo que sea conocimiento de Dios, contra ti y contra mí. Por eso Jesús dijo que el mundo nos iba a aborrecer. A ti y a mí el mundo nos va a aborrecer, no nos va a amar. Hermano, si usted se levanta a predicar, recuerde que el enemigo va a tratar de infiltrarse por el área más débil que usted tenga, pero ahí es donde la fortaleza del Señor va a actuar. Y cuando la fortaleza del Señor está en nosotros a través de ese tiempo de búsqueda, de comunión, entonces su fortaleza nos hace competentes para seguir hacia adelante enfrentando todo lo que sea necesario en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres, en tercer lugar, se deleitan en la voluntad de Dios. Y yo no sé cuántos de nosotros nos deleitamos en la voluntad de Dios. Ellos salen de una zona de confort a un calabozo. Están en la inmunda. ¿No le ha pasado que a veces tenemos muchas cosas y de pronto ya no las tenemos? Disfrutamos muchas cosas y de pronto lo que se volvió el deleite de nuestra alma fue cambiado. ¿Peleas con Dios? Pues quiero decirte, no te equivoques. No obstruyas lo que Dios quiere hacer con tu vida. No permitas que el enemigo ponga un velo sobre tus ojos espirituales. Mantén atento tu corazón y tus ojos espirituales para que Dios siga obrando poderosamente, para que Dios se siga manifestando poderosamente. Iglesia, necesitamos orar profundamente por los propósitos que Dios tiene para con la iglesia y para con las familias que asisten a cada congregación que tiene una sana doctrina. Necesitamos buscar el rostro del Señor con oración, con ayuno, con búsqueda, con rendición, diciéndole al Dios del cielo y de la tierra que nuestras vidas le pertenecen y haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Cuando la iglesia esté así, vendrán tiempos de refrigerio de parte de la presencia del Señor. Iglesia, tenemos el corazón muy apegado a las cosas de la tierra y por eso cualquier movimiento que nos toque, lo que para hoy es nuestro deleite y nuestra fortaleza, nos desestabiliza y nos lleva a la rebelión y a pelear con Dios por cosas que todas se van a quedar aquí el día que partamos con el Señor individualmente a través de la muerte o el día que Cristo aparezca en las nubes y nos lleve a morar eternamente y para siempre con Él. Estos hombres nos enseñan que en medio de la prueba y del sufrimiento, hermano, por causa del reino del cielo, hay un nivel superior. Si usted quiere quedarse en un nivel inferior, usted lo puede hacer. Usted puede seguir peleando con Dios. Usted puede seguir rebeldizando. Usted puede seguir echándole la culpa a los demás. Usted puede seguir, mi hermano, desbaratando lo que Dios quiere hacer con su vida. Y ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que en ese nivel superior nosotros adoremos en el sufrimiento. Estos dos hombres, después de haber tenido toda esta guianza y disfrutar bendiciones, están bendecidos. Y están experimentando un gozo profundo en su vida. Hermano, usted la prueba, el sufrimiento le quita el gozo o le aumenta el gozo. Si usted quiere aumentar su gozo, adore en el sufrimiento. Ellos están cantando al Señor y orando y cantaban ¿qué? Cantaban cualquier cosa. Hay cristianos que cuando viene la prueba empiezan a cantar canciones que los deprime en vez de cantar canciones como las que estos hombres estaban expresándole al Dios del cielo, himnos. Y muchos de los que estaban presos allí escuchaban las alabanzas. ¿Cuántos de ellos nunca habrían escuchado un himno cantado por un hombre lleno del Espíritu Santo como eran estos varones? ¿Cuántos de ellos que estaban ahí necesitaban sus almas escuchar algo que les trajera contentamiento o paz? Cuando uno no tiene a Cristo y escucha algo del Señor, así uno
muestre y tenga una actitud rebelde en el fondo del corazón, el alma que fue creada para adorar a Dios, mi hermano lo recibe y siente esa paz, siente gozo, siente algo diferente que no lo sabe expresar, pero que está allí. Estas manifestaciones maravillosas permiten que lo sobrenatural, hermanos, sea algo real en la tierra, se manifiesta. Ni Pablo, ni Silas, ni el carcelero, ni los presos se imaginaron que por estar estos hombres adorando en espíritu y en verdad, Dios hizo un milagro, sacudió los cimientos de la cárcel. Es un poder el de lo alto que no se limita porque sacude todo lo que encuentra, y al sacudir los cimientos de la cárcel, hermano mío, allí hay algo increíble, las puertas se abren, las cadenas caen, y este hombre que los tenía a cargo pensó después de ese terremoto que muchos se le habían ido, y Pablo lo tranquiliza y le dice, mira, no te preocupes, todos estamos aquí. ¿Por qué Pablo lo hace? Porque Pablo conoce la voluntad de Dios. Y al hacerlo le está diciendo, tú estás necesitando conocer al que ha producido este terremoto. Este poder, hermano, que sacude prisiones. No solamente son las prisiones físicas, las puertas que están cerradas. ¿Sabe lo que sucede acá? Estas son prisiones del alma. Porque muchos prisioneros escucharon el evangelio y el carcelero dijo, ¿qué debo hacer? Y entonces viene ese texto que se ha convertido en uno de los mejores para hablar del Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Impresionante experiencia. Prisiones del alma. El alma que estaba prisionera era del que estaba en libertad, del carcelero. La primera alma presa ahí. Pero estaba preso, ¿en qué? En sus delitos y pecados como tú y yo. Y muchos de los que estaban ahí privados de la libertad, algunos por delitos cometidos, otros no sabemos, también eran prisioneros. Pero el que vivió esa experiencia que lo trajo a los pies de Cristo fue el carcelero. Y no solamente él, sino que convirtió familias. Y al convertir familias, hermanos míos, permitió lavar heridas, las de Pablo y Silas que habían sido azotados. Y no solamente lavó heridas, sino que estuvo el compañerismo al partir el pan y disfrutar de una comunión nueva, la comunión con los hermanos en la fe, la comunión con el Espíritu de Dios, la comunión que nos trae a nosotros el ser hechos nuevas criaturas, de pertenecer a la familia del Señor. Qué maravilloso es cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios para conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hermano mío, qué privilegio. Mire, esto es algo que usted y yo no podemos descuidar, porque si lo descuidamos, hermano, perdemos bendición. Amigo, estás invitado a venir a los pies de Cristo. Búscale. Concluimos en este día diciendo, como peregrinos y extranjeros en el camino de la fe, Dios nos aborda cambiándolo todo. Al obedecerle, disfrutamos su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Que Dios te bendiga, querido amigo. A ti, amigo, entrega tu corazón. Hazlo, diciéndole al Señor en este momento, Dios, reconozco que soy pecador, me arrepiento y te acepto como mi Señor y mi Salvador. En este día me rindo a ti y te pido que se haga tu voluntad y no la mía. En Cristo Jesús. Amén. Puede llamarnos al teléfono que aparece en pantalla. Bendiciones para todos.